Y ahora sí, arrancamos, sobre todo para favorecer a los que habéis sido puntuales. Así que nada. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me presento. Yo soy Joaquín Puerta y para el que no nos conozca o para el que nos conozca, hoy cambiamos un poco la temática sobre lo que vamos a hablar. Hasta el día de hoy, Todolux ha estado enfocado principalmente en el sector de la iluminación, pero bueno, no queramos dejar pasar la oportunidad y debido a la demanda actual en el sector eléctrico, arrancar con la parte de energía solar fotovoltaica. Habéis sido muchos de vosotros, alumnos y antiguos alumnos, los que nos habéis demandado y solicitado más contenido sobre energía solar fotovoltaica. Y bueno, pues aquí traemos el primer webinar, y además en directo, lo hacemos por todo lo grande y con dos grandes expertos. Bien, el webinar de hoy, el título se llama Autoconsumo directo con instalaciones de energía solar fotovoltaica. Y para ello, qué mejor que contar en esta ocasión con dos grandes expertos con una dilatada experiencia en el sector eléctrico, que son Sergio Valero Verdú, doctor, ingeniero industrial y profesor del área de ingeniería eléctrica en la Universidad Miguel Hernández, y Demetrio López Sánchez, ingeniero técnico industrial, profesor también en la Universidad Miguel Hernández de Elche y gerente de la empresa Demesol. Bienvenidos, buenas tardes. Bueno, pues nada, en primer lugar, agradeceros, Sergio y Demetrio, vuestra asistencia, vuestra disposición a participar en este webinar. Y bueno, comentábamos antes, ¿no, Sergio? Que yo os conozco desde hace mucho tiempo, ya que fuisteis mis profesores en el grado de Ingeniería Eléctrica de la UMH. Y mirad, 8 años después, aquí estamos de nuevo compartiendo enseñanza y compartiendo, por así decirlo, aula, pero ahora como en modalidad virtual, ¿no? Modalidad online. Bueno, pues nada, son ya las 7:07, actualmente 44 participantes y vamos a arrancar. A ver, os comento un poco. La temática del webinar. Todos tenéis el micro y el vídeo silenciados para evitar ruidos, pero el chat está activado. Podéis realizar cualquier pregunta, cualquier consulta aquí en la parte del chat. Yo las voy a ir revisando y luego se las haremos a Sergio y a Demetrio, ¿vale? Primero vamos a hablar un poco de los temas, el tema principal, el tema a tratar, y dejaremos las preguntas, que espero que hagáis bastantes preguntas y preguntas interesantes, las dejaremos para el final. Bueno, pues nada, Sergio, Demetrio, si os parece, vamos a arrancar y vamos a arrancar, como he dicho, el título es Autoconsumo directo con instalaciones fotovoltaicas. Y si os parece, Sergio, voy a empezar contigo. Y a modo introductor, a mí me gusta comenzar todos los vídeos y todos los webinars haciendo como una especie de introducción, ¿no? Ya que hay muchas personas que nos escuchan que realmente no son especialistas y quieren introducirse en el sector de la energía solar fotovoltaica. Así que, Sergio, te pregunto, ¿qué es una instalación fotovoltaica de autoconsumo directo? Ah, vale, que no puedes ponerte. Estás silenciado. Actívatelo, Sergio. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Gracias, Joaquín. Gracias por la presentación y sobre todo gracias a ti y al equipo de Todo Luz por invitarnos a este webinar y para tratar un tema tan interesante y tan de actualidad ahora y se espera que en los próximos siga muy vigente en los próximos años, como es el tema de la generación de energía distribuida, el autoconsumo y luego pues el marco normativo. Entonces, bueno, como respuesta a la primera pregunta, ¿no? Que es una instalación fotovoltaica de autoconsumo directo, pues simplemente decir que es una instalación eléctrica, pero es una instalación eléctrica que funciona como un generador. Es decir, genera electricidad, no es una instalación eléctrica diseñada para consumir, ¿no? Como puede ser una instalación eléctrica que tenemos de baja tensión, ¿no? En una vivienda. En este caso, la finalidad es generar electricidad y básicamente va a estar formada el campo generador, el motor, es un conjunto de módulos solares fotovoltaicos, también llamados paneles solares fotovoltaicos, y que nos va a permitir al final del mes pues ahorrar en la factura eléctrica mensual.
¿Y qué es lo que ocurre? Pues que hoy en día, en estos momentos, con los precios actuales, que todos sabemos de la energía, el precio también reconocido del autoconsumo con mecanismo de compensación y el escenario actual, pues es fácil que un usuario con una instalación solar fotovoltaica alcance porcentajes de ahorro pues en torno a un 60 o un 70% fácilmente. Al final, un módulo fotovoltaico va a funcionar convirtiendo la irradiancia solar incidente que incide en ese módulo, ya veremos a un determinado ángulo de inclinación y de orientación, va a convertir esa irradiancia solar, que se mide en vatios metro cuadrado, y que nosotros percibimos como luz solar, pero realmente es irradiancia, lo que incide en el módulo, lo va a convertir en valores de potencia eléctrica en continua, voltaje e intensidad, y la potencia es un concepto, es algo instantáneo, pero la potencia mantenida en el tiempo es lo que nos da la energía. Por lo cual, al final del día vamos a tener esa instalación fotovoltaica nos ha generado una cantidad determinada de energía, tantos vatios hora día o tantos kilovatios hora día. Este valor de energía diaria que puede generar una instalación solar fotovoltaica dependerá de la potencia instalada, es decir, lo que normalmente se llama como potencia pico instalada, que no es ni más ni menos que el producto del número de módulos instalados por la potencia nominal o potencia pico, la que aparece en la ficha técnica de cada uno de los módulos. Pero claro, también va a depender de otras condiciones, va a depender de la propia instalación, dónde va a ir ubicada geográficamente, qué latitud y latitud, o sea, perdón, latitud y longitud. No va a generar lo mismo una instalación situada en el norte de España que una instalación situada en el sur de España. También dependerá de los ángulos. La inclinación del módulo va a determinar que capte un determinado nivel de irradiación mayor o menor, pues o en los meses de verano, en el periodo estival, o en los meses de invierno. Al final, en una instalación fija donde queremos captar el máximo aprovechamiento, vamos a llegar a un ángulo de inclinación determinado que maximice esa captación. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en un módulo que quisiéramos captar el máximo número de horas solares pico, en verano tendría que tener un ángulo de inclinación muy pequeñito, comparado con el ángulo de 50 a 55 grados que tendríamos que darle a un módulo que quisiéramos captar lo máximo en los meses de invierno. ¿Qué más factores intervienen? Pues factores como la estructura, cómo van a ir instalados esos módulos. Va a ser una estructura que va a ir sobre suelo. Es una estructura libre con separación de filas de módulos entre ellos. O van a ir coplanares, es decir, totalmente pegados al tejado de un edificio. ¿Me seguís? Sí, sí, Entonces, perfecto. todo eso condiciona lo que serían las pérdidas, ¿no? Pérdidas por temperatura, y al final la producción del sistema. Es decir, hay una serie de parámetros que nos va a condicionar de manera importante la producción de energía diaria. Vale. A día de hoy, Sergio, como en una instalación fotovoltaica de autoconsumo directo, ¿cómo se están tratando o cómo se pueden tratar los excedentes de energía? ¿Qué modalidades hay? Es decir, ¿hay antivertido con excedentes acogidos a compensación simplificada? ¿Se pueden vender? ¿Qué opciones tenemos a día de hoy aquí en España? Sí, en el caso de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo directo, al no tener baterías, lo que genera la instalación fotovoltaica en cada momento debería aprovecharse o consumirse justo en ese momento. Pero esto no va a ocurrir así a lo largo del día, es decir, habrá instantes en los cuales es verdad que el consumo, la demanda de energía eléctrica que tenga el usuario, por ejemplo, en una vivienda, sea igual o superior a lo que es capaz de generar la instalación solar fotovoltaica. Sin embargo, ocurrirá en otros momentos a lo largo del día en los que eh, la generación va a ser superior a lo que nosotros en ese momento, el usuario en ese momento, está demandando, está consumiendo. Y justo en ese momento vamos a tener un excedente. Eso Ese es. excedente lo podemos tratar de tres maneras diferentes, dependiendo cómo nosotros hagamos la instalación, cómo la tramitemos y, en resumen, cómo la legalicemos. Es decir, puede ser una instalación donde ese excedente no lo vertamos a red, y para ello deberíamos instalar un sistema que se denomina sistema antivertido,
tal como recoge el Real Decreto, el 244 de abril del año 2019, o bien ese excedente, legalizar la instalación para que ese excedente lo podamos verter a la red de distribución. Ahora bien, si nosotros vertemos ese excedente a la red de distribución, solo podemos acogernos a dos modalidades: o la modalidad de mecanismo de compensación simplificada o a la modalidad de venta de energía. Es decir, no podemos legalizar una instalación solar fotovoltaica con excedente y no acogernos a ninguna de esas dos modalidades, o una u otra, que evidentemente dependerán de otros factores. Dependerá de si puedo primero hacer la instalación con excedentes y luego, pues si me conviene de una manera u otra. De todas maneras, si no ha cambiado el marco normativo, cada 12 meses, cada año, yo podría saltar de una modalidad a otra, es decir, legalizar una instalación ahora inicialmente con mecanismo de compensación y dentro de un año solicitar como venta de energía. Y la modalidad de mecanismo de compensación simplificada, al final lo que va a hacer es que nos va, digamos, compensar, la compañía nos va a compensar al final de mes la energía que nosotros consumimos de la red, nos va a hacer una compensación. Pero claro, para eso necesitamos también consumir de la red, si no, no es posible esa compensación. Vale, es decir, que hay tres modalidades. Sí, hay básicamente tres modalidades. Una, como ya hemos dicho, sin vertido, sin excedente, con lo cual ese mecanismo o ese dispositivo antivertido comunica al inversor mediante una señal, mediante un cable de comunicación, de que reduzca la potencia de su salida, la energía que está inyectando, y que la ajuste justo a la demanda del usuario, siempre y cuando en ese momento la instalación solar fotovoltaica tenga capacidad para generar más, tenga Claro. capacidad para generar más. Entonces, si es capaz de generar 5 y el usuario en ese momento solo consume 2, le dirá al inversor, aunque puedas generar 5, no vas a generar más de 2, porque en ese momento el usuario está demandando 2. Y si el usuario no está en casa, pues le dirá que no genere, que no genere. O sea, se pierde, por decirlo de alguna manera. En cambio, si nos acogemos al mecanismo, a excedente, ese vertido de excedentes a red, pues nos queda esas dos formas: o acogernos a mecanismo de compensación, que podéis consultar los precios en internet que se están alcanzando hoy en día, veintitantos céntimos, lo que sería el kilovatio hora, reconocido para mecanismo de compensación simplificada. Y si no, pues podemos acogernos a venta de energía. Lo que pasa es que para venta de energía pues hay que llevar una contabilidad, etcétera. Entonces, para pequeños usuarios residenciales, lo habitual es que se legalice la instalación, ya digo, siempre que se pueda, como mecanismo convertido y con mecanismo de compensación simplificada. Vale, y además comentas que cada 12 meses, si el usuario no lo ha hecho, puede saltar de una modalidad a otra. Sí, se puede legalizar en la modalidad, por ejemplo, de compensación. Y como a ti te compensan si tú consumes, si eres un usuario que hay muchos meses donde tú no vas a estar en casa, no vas a consumir nada, y en cambio todo el excedente lo vas a verter a la red, a lo mejor te interesa acogerte a venta de energía, donde ahí no hay una compensación. Ahí sí que te van a pagar un importe al precio que tú hayas, digamos, pactado con tu comercializadora, toda esa energía que se ha volcado como excedente. Entonces, hay, hay un año en donde en un año es el periodo que tienes que estar en esa modalidad, pero luego tú puedes solicitar cambio, Vale, cambio de modalidad. vale. Perfecto, Sergio, pues muchas gracias. Yo creo que esa parte ha quedado bastante, bastante clara. Ujú. Bien, hemos visto un poco la parte a nivel introductorio, que es una instalación fotovoltaica de autoconsumo directo y qué hacer con los excedentes de energía. Y ahora te pregunto, Sergio, a día de hoy, con las eficiencias que hay y demás, ¿qué porcentaje de ahorro se puede obtener en la factura eléctrica a día de hoy, a grosso modo? Sí. Bueno, para determinar el ahorro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de qué depende la capacidad de ahorrar en la factura eléctrica con una instalación solar fotovoltaica. Y lo primero de ellos es que la instalación solar fotovoltaica tiene que estar bien dimensionada. Es decir, lo que implica tener en cuenta todos los aspectos técnicos que intervienen en el buen diseño de la instalación fotovoltaica. Es decir, ajustada, por decirlo de alguna manera, tanto la potencia pico como el resto de componentes, la selección del inversor, potencia de entrada, potencia de salida, etcétera, a lo que es el perfil o curva de consumo. Es decir,
No se trata en instalaciones solares fotovoltaicas y en autoconsumo aprovechar toda la superficie disponible que tenemos. Lo que hay que hacer es analizar ese consumo, ese perfil de carga y a partir de ahí determinar y dimensionar correctamente la instalación. Ese sería el primer factor, ¿no? Que depende el ahorro que alcancemos, el buen diseño de la instalación solar fotovoltaica. Y luego tenemos el segundo, que viene a ser lo que es lo que se conoce como el valor alcanzado en la tasa de autoconsumo, que no es ni más ni menos que la relación entre lo que genera nuestra instalación solar fotovoltaica y lo que realmente estamos aprovechando, es decir, lo que realmente estamos autoconsumiendo. Si autoconsumimos el 100%, pues sería lo ideal. Pero evidentemente eso, por ejemplo, en un usuario tipo residencial es muy, muy difícil porque tenemos variaciones importantes y tenemos perfiles de carga que, bueno, pues en un autoconsumo directo sin baterías es muy complicado. Vamos a tener siempre consumos a primera hora de la mañana antes de empezar a Claro. tener radiación solar y a última hora no vamos a dejar de ver la televisión o cocinar porque no tengamos capacidad de aprovechar el autoconsumo a ciertas horas, ¿no? Cuando ya no hay sol. Pero sí que es verdad que va a depender de esa tasa de autoconsumo, ¿no? Y eso va a depender del perfil del usuario y de su capacidad de mantener y aumentar esa tasa de autoconsumo en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Va a depender de la capacidad para intentar mover sus consumos hacia las horas de generación solar. Por ejemplo, hacia las horas centrales de generación, porque al final la curva de generación de una instalación solar fotovoltaica tiene una forma de campana. Eso es. Tiene una forma de campana. O dicho de otro modo, intentar hacer coincidir nuestro perfil de consumo con ese perfil o curva de generación, con esa campana. Pero claro, esa campana también varía. Va a variar según la época del año o el mes del año en el cual nos encontremos. No es lo mismo, aun siendo la misma instalación solar fotovoltaica, la curva de generación de un mes de enero o de diciembre que la que me va a proporcionar en un mes de junio, julio o de agosto, que será una curva más amplia y más alta. Tenemos un mayor número de horas solares pico y tenemos unos niveles de irradiancia superiores. Si bien por temperatura vamos a tener unas pérdidas globales en esos meses mayores, las pérdidas promedio para un mes de enero o diciembre están en torno a un 15% y nos vamos casi a un 24-25% en los meses de verano. Pero esto es debido principalmente a la temperatura que alcanzan las células y que hacen que baje el rendimiento, baje la potencia. Y, y bueno, se pueden alcanzar ahorros importantes, lo digo hoy en día en torno al 60-70%, pero depende de esas tasas y sobre todo de los precios. Y actualmente, en el contexto actual, los precios de la energía son muy altos, tanto de la energía que nosotros compramos a la compañía, como también el precio reconocido del mecanismo de compensación simplificada. Y esos escenarios, ese contexto hace que al final, pues en apenas 2 años de ahorros en torno al 40-50%, pues ahora mismo podamos hablar de ahorros más allá, de 60-70% fácilmente en la factura eléctrica, precisamente por ese nivel de precios y también por las tasas de autoconsumo. Vale, vale, perfecto, Sergio. Hablando un poco de componentes, ¿cuáles son los principales componentes de una instalación de autoconsumo? Sí. Em, Son muy poquitos, es decir, una instalación de autoconsumo es relativamente sencilla a nivel de componentes. No van a ser muchos. Y si estamos hablando de una instalación de autoconsumo directo, pues van a ser principalmente, en primer lugar, el equipo más importante, los módulos solares fotovoltaicos, que son Sí. los encargados de convertir los valores de irradiancia solar, vatio metro cuadrado, en potencia eléctrica, y luego los valores de irradiación a lo largo del tiempo en energía. Y esos módulos, pues hoy en día, para tener una primera referencia, aunque bueno, esto podríamos hablar más en detalle en futuros cursos, pues el estándar hoy en día en cuanto a precio, potencia, es un estándar de 400-450 vatios. Ese es el estándar, unos 450 vatios. Y con superficies que pueden ir desde 1,7, 1,8 metros cuadrados por módulo a 2,2 metros cuadrados
de superficie ocupada por módulo. Estamos hablando entre 400 y 450 vatios. Es verdad que existen módulos hoy en día que llegan a 495, 500 módulos, pero si hacemos un barrido comercial y analizamos potencia-precio, nos encontramos un buen compromiso en esos módulos que están, ya te digo, en 400, 450 vatios, diría yo. También hay que decir que el módulo, que es, es el elemento, el corazón, el motor de la generación, está compuesto por un número determinado de células solares fotovoltaicas. La tecnología hoy en día sigue siendo la dominante, la de silicio, pero dentro de silicio pues se ha avanzado mucho. Hemos pasado de los módulos convencionales hace 10 años, monocristalino o policristalino, a módulos que hoy pues tienen células o sea, monocristalinas con tecnología PER, que hace que consigamos porcentualmente un mayor rendimiento, 1 o 2 puntos porcentuales en las primeras horas del día y en las últimas horas de la tarde. También están las células denominadas Half-Cell, traducción literal de inglés a castellano, media célula. Y luego también tenemos los módulos bifaciales, es decir, que producen por ambas caras. Evidentemente, habrá una cara que produzca más, que es la que está recibiendo de manera directa la irradiancia solar, y la otra cara va a producir menos porque lo que recibe es la radiación bueno, pues la que refleja en otras superficies, La la que reflejada, ¿no? refleja en el suelo, exactamente. Y ahí dependerá también el color de la superficie que tengamos debajo de ese módulo y la distancia con respecto al suelo. Qué interesante. El segundo equipo más, sí, perdón, el segundo equipo más importante es el inversor eléctrico, es decir, el aparato que convierte los valores de corriente continua o voltaje-intensidad de corriente continua en valores de voltaje-intensidad en corriente alterna y que nos van a servir, al usuario le van a servir para conectar los equipos usuales. Si estamos hablando de una vivienda, pues los electrodomésticos, las lámparas, el ordenador, en definitiva, cualquier equipo eléctrico que suele utilizar en su instalación. Y luego tendríamos la estructura, que es la estructura donde van a ir anclados o cogidos los módulos solares, y esta dependerá también de si va a ir sobre suelo o va a ir sobre tejado, y también el material del tejado, si es un tejado de teja o va a ser un tejado metálico, etcétera, etcétera. Si la instalación va a ser coplanar, o no va a ser coplanar, etcétera. Y luego ya otros componentes, pues ya tenemos el cableado, de la parte continua y el cableado de la parte alterna, que habrá que calcular con su caída de tensión, su intensidad máxima admisible. Hay cableado hoy en día específico para instalaciones solares fotovoltaicas, cableado de doble aislamiento, cableado específico que tiene tensiones de hasta 1500 voltios de aislamiento, no, más allá de los 600.000 voltios que puede tener un cable de etileno, propileno, polietileno reticulado. Y luego también está la paramenta de protección, tanto la parte de continua, como pueden ser los fusibles, como en la parte de salida de la línea de alterna que va a ir a conectarse a la línea de alimentación del usuario, que en este caso serían pues, los aparatos típicos, interruptor automático magnetotérmico e interruptor diferencial, pero en este caso se recomienda que sea especial, ¿no? De clase A y con unas características eh, concretas. Básicamente esos son los elementos de la... Vale. Sergio, ¿tendrías un ejemplo de instalación donde sería interesante utilizar un módulo solar que genera por ambas caras? ¿En algún tipo de aplicación donde a día de hoy puede ser interesante este tipo de módulo solar o de panel? Sí, es muy reciente este tipo de módulos de hace unos años, y como posibles aplicaciones, fíjate, lo que serían las pérgolas para parkings de coches, de vehículos o para flotas, ¿no? Donde tú vas a aparcar coche y a lo mejor el coche es blanco, la flota de vehículos de la empresa son todos coches blancos, el suelo está pintado de blanco y entonces además están a una altura que no están pegados al suelo, con lo cual va a reflejar la suficiente luz, va a incidir la suficiente luz reflejada en el suelo o en el vehículo y vamos a aprovechar. Otra aplicación en zonas donde climatológicamente van a haber muchos días de nieve, de caída de nieve al año, y no queremos dejar de producir.
no queremos dejar de producir, porque la cara principal, la que está expuesta hacia arriba, esa cara se va a llenar de nieve en determinados días del año, pero la otra cara, la que está debajo, no. La otra cara sí que va a generar. Y en estos casos, como estamos hablando de nieve, que es blanca y que refleja mucho la luz, Claro. pues en este tipo de módulos bifaciales estamos hablando de, según fabricantes, sobre el papel, sobre la ficha técnica, de porcentajes que pueden oscilar entre un 20 y un 30% más de generación con respecto a lo que nos puede proporcionar la cara principal. Que ya te digo, en zonas de nieve, pues a lo mejor ese día no te va a producir porque está tapado por la nieve, pero sí que vas a tener un 20 o un 30% de producción debido a A la otra a la cara. otra cara. Sí, Oye, pues qué interesante, no conocía este tipo de módulos. sí. Vale, Sergio, te voy a hacer otra pregunta. Aquí presentes en el webinar de hoy tenemos de todo. Hay ingenieros, hay instaladores eléctricos, hay asesores energéticos, hay personas Ujú. particulares que les interesa este tipo de tecnología. Yo te pregunto, ¿qué datos básicos necesitamos para hacer un dimensionamiento correcto de una instalación? Es decir, cuando alguien nos dice, oye, yo quiero hacer un estudio de una vivienda o de una nave industrial de energía solar fotovoltaica, ¿qué datos básicos necesito para hacer un dimensionamiento? Ujú. Bien, pues los datos principales que tendríamos que conseguir, que reunir, ya seamos un ingeniero, un instalador o un particular para empezar a darle forma a ese diseño, a ese dimensionamiento, pues sería en primer lugar conocer el perfil de consumo del usuario, es decir, lo que también se conoce como curva de carga diaria, hora a hora del consumo. Y son datos que hoy en día, gracias a que tenemos los contadores, nuestros contadores eléctricos son electrónicos y existen las páginas web de compañías, tanto distribuidora como comercializadora, pues ese usuario con su clave de acceso, su acceso identificado, puede acceder como usuario y descargarse o bien en Excel o bien en formato CSV, ficheros de texto, pero que son totalmente importables a Excel, a una hoja de cálculo, conseguir ese perfil de carga. Y luego a partir de ahí obtener el perfil de carga promedio de una semana, de un mes, a lo largo de unos meses, etcétera. Es decir, conocer cómo consume ese usuario, eso es lo primero, ¿no? Porque claro, si un usuario viene, analizamos su curva de carga y resulta que de día no consume nada, ¿no? Y todo el consumo suyo lo hace de noche, porque por su trabajo, por su estilo de vida, pues ese usuario poco vamos a poder autoconsumir, ¿no? Porque a no ser que pongamos un sistema de baterías y podamos aprovechar, en un autoconsumo directo no tendría Sentido. sentido, ¿vale? Y luego, pues claro, datos como la potencia contratada del usuario, qué nivel o término de potencia tiene, cuál sería su nivel de consumo mensual y anual, para tener una primera referencia. Evidentemente, situación geográfica y física donde va a ir la instalación. Va a ir en tejado, ese tejado, ¿qué ángulos tiene? ¿Tiene un ángulo de inclinación determinado? ¿Qué orientación tiene? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde está situada esa vivienda? Punto de latitud y de longitud, su situación geográfica. ¿Para qué? Para poder acceder al PVGIS, que es una base de datos online y que nos permite obtener los datos de irradiancia y de irradiación y a partir de eso dimensionar toda la instalación. También decir que, bueno, que el PVGIS es una herramienta muy potente, es una base de datos a nivel europeo, pero que hoy en día abarca datos de irradiancia y radiación no solo de Europa, también de África, parte de América y parte también de Asia. Y luego, pues bueno, evidentemente, por último, lo que nos haría falta es conocer los conceptos básicos de cálculo, como son pérdidas del sistema. ¿Qué pérdidas tiene el sistema? Pues bueno, un sistema fotovoltaico va a tener unas pérdidas que no las va, o sea, no podemos obviarlas, no nos las va a quitar nadie, por decirlo de alguna manera, y son pérdidas relacionadas con la temperatura. Temperatura porque se van a calentar las células y se va a calentar el módulo. Pérdidas por reflectancia, dispersión de parámetros eléctricos entre módulos. Pérdidas por suciedad, por polvo. Pérdidas en el cableado, pérdidas en el inversor por conversión de la corriente continua en corriente alterna. Y al final esas pérdidas nos van a dar el rendimiento global promedio anual de la instalación y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, todos aquellos pasos que al final
y todos aquellos cálculos que nos van a hacer falta para elegir la potencia pico a instalar en campo generador fotovoltaico, y a partir de esa potencia pico y con el módulo que tengamos claro que tenemos que instalar, el número de paneles de nuestra instalación, y luego pues evidentemente el inversor y el resto de componentes. Vale. Perfecto, Sergio. Pues muchísimas gracias. Y ahora, si te parece, voy a pasar un poco a preguntarle a Demetrio, que lo tenemos aquí silenciado. Vamos a Gracias. arrancar. Demetrio, te- Hola, muy es buenas tu- tardes. buenas tardes, es tu turno. Te pregunto, a día de hoy hay una duda muy, muy importante. ¿Qué es el autoconsumo individual y cuál es colectivo? Es decir, ¿qué posibilidades ofrece el sector a día de hoy? Sí, muy bien. Bueno, antes que nada, darte las gracias por este webinar, a ti, Joaquín, a todo Lux, y dar la bienvenida al resto de participantes. Muchas gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Se te escucha perfectamente. Vale, de acuerdo. Con respecto a la pregunta que haces, cuando hablamos de autoconsumo, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que es lo más importante, es que estamos hablando de una instalación que abastece a un consumidor, o sea, vale, que pueda abastecer a un consumidor, pero la legislación actual, la que hay en España actualmente, permite no solo que abastezca a un único consumidor, sino que pueda abastecer a varios. Y de hecho, podemos estirar un poquito más lo que es la definición de colectivos individual, y podemos tener varias instalaciones generadoras incluso. Si bien ese aspecto ya va a ser fiarlo mucho así de buenas a primeras. Entonces, ciñéndonos a la pregunta, cualquier autoconsumo necesita un consumo mínimo y una generación mínimo. Entonces, una generación que abastece un consumo. Eso sería un individual, una generación a un único consumo, a un único suministro. Pero, lo dicho, la legislación actual que tenemos en España nos permite que un elemento generador pueda abastecer a varios suministros, a varios consumos. En ese caso estaríamos hablando de una instalación colectiva. Y un aspecto, además, añadido a todo esto, es que no solamente es necesario, con la legislación que tenemos actualmente, no es solamente necesario que haya una generación y un suministro o varios suministros, sino que la legislación actual nos permite que pueda haber una generación en un punto que no sea el del suministro. Es decir, que pueden estar separados bajo ciertas condiciones. No todas las posibilidades son accesibles, son realmente posibles, pero podemos tener generación en un techo y el consumo en otro techo distinto. Lo he dicho, bajo ciertas condiciones. Entonces tenemos autoconsumos que son individuales, una generación, un consumo, o autoconsumos que son colectivos, una generación, varios suministros, y además no tienen por qué estar en el mismo sitio. Lo dicho, bajo ciertas condiciones. No sé si queda medio claro. Vale, eso digamos que sería, hay dos modalidades, que es el autoconsumo individual o colectivo. En el colectivo, digamos que a modo de resumen, es que a día de hoy se permite que tú no tengas los módulos solares, digamos, encima de tu tejado, pero sí que estés realizando un autoconsumo. Sí, sí. Vale, Y eso puede ser tanto en individual como en colectivo. vale. Vale. ¿Podrías poner O sea, quizás es muy abierto. Es muy abierto. claro, Ejemplo, sí, podrías poner para que algún se caso entienda, algún caso práctico, para algún que se ejemplo? entienda un poquito mejor. Vamos a imaginar una comunidad de propietarios, un edificio, ¿Vale? un condominio. He visto que hay gente que del otro lado del continente americano, en Sí. un condominio, en un edificio, ponemos una única instalación. Y esa única instalación puede valer para suministrar a los servicios comunes del edificio, es decir, ascensor, luz de escalera, bombeo. Cuando es una instalación y un suministro, esa instalación, aun estando en el edificio, es una instalación individual. Solo hay un consumo al que suministra. Pero, lo dicho, la legislación española ahora mismo permite que si algún vecino o incluso todos los vecinos deciden participar de esa instalación, lo puedan hacer. Entonces tendríamos una instalación generadora y varios suministros a los que abastece, a los que le da autoconsumo. En ese caso sería una instalación colectiva. Vale. Es el ejemplo más rápido, más claro que creo que podemos poner ahora mismo. Claro, y esa aplicación o esa opción para residenciales o para urbanizaciones tiene que ser bastante interesante, ¿no? A día de hoy.
Sí, sí, abre unas posibilidades absolutamente increíbles y permite utilizar tejados que no tienen otra utilidad para poder reducir tu factura eléctrica. O sea que se abre mucho el abanico y las posibilidades son muchísimas. Qué bueno. Pues mira, para eso es bueno contar con un buen asesor energético o un experto que te pueda decir, Sí, oye, pues mira, si tienes este tipo de superficie útil para poder implementar energía solar fotovoltaica, no importa que sea de la comunidad, que podéis poneros de acuerdo y hacer una sí, instalación en común. sí. La clave está en ponerse de acuerdo, que es Que quizás eso, también lo difícil, que pero eso es si lo se ponen de complicado. acuerdo es posible. Sí, sí. Sí, sí. Vale, Demetrio, a día de hoy vamos a hablar un poco de cuestiones legales, Ujú. de normativas, que sabemos que aquí en España ha Sí, habido un poco de todo. ¿Qué sí. cuestiones legales nos genera a día de hoy el autoconsumo? Básicamente, para el tema de autoconsumo se han quitado bastantes barreras, pero tenemos que tener siempre presente que tenemos dos campos en los que tenemos que actuar, que es por un lado ayuntamiento, permiso de obra y por otro lado industria, poder legalizar la instalación. Y tenemos que tener en cuenta que si va a haber excedentes, esto es también bastante importante, probablemente, dependiendo del tipo de instalación, haya que pedir permiso a la compañía distribuidora. Entonces tenemos tres actores, básicamente, que es ayuntamiento, compañía distribuidora y industria de la comunidad autónoma. Entonces aquí cada comunidad autónoma es la que te va a legalizar la instalación bajo el procedimiento que tenga esa comunidad autónoma. Por tanto, si alguien decide hacer una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo directo, debe ir al ayuntamiento y pedir el permiso de obra para esa instalación, por un lado. Si esa instalación requiere, bajo las condiciones en las que sea preciso, requiere de permiso de la compañía distribuidora, le debe pedir permiso y esta compañía tiene que responder al requerimiento. Esa respuesta puede ser muy sencilla, de que no hay problema, o puede ser muy complicada, de cambiarme la línea y ponme un trafo nuevo. O sea, puede haber todo tipo de respuesta de la compañía distribuidora. Y por último, hay que dirigirse a industria y legalizar esa instalación. Cuando esa instalación es de menos de 10 kilovatios, la puede legalizar cualquier instalador o ingeniero, pero para más de 10 kilovatios es necesaria la intervención de ingeniero. Hace falta que un ingeniero pueda legalizarla, puesto que hace falta proyecto. Y además, si esa instalación es todavía más grande, más de 25 kilovatios, además hará falta no solamente ingeniería, sino que hará falta OCA, un organismo de control autorizado. Entonces, dependiendo del tamaño de la instalación, para conseguir su legalización, que es el certificado eléctrico, pues se requiere únicamente de instalador, o requiere además de instalador, requiere ingeniero, o además de instalador e ingeniero puede requerir OCA. Y básicamente es lo más básico y lo más imprescindible. Tenemos un par de tipos de instalaciones que son menos de 10 kilovatios y en suelo urbano o sin excedentes, en las que únicamente pides el permiso de obra al ayuntamiento, tú la haces y tú la legalizas. Es lo más sencillo y lo más rápido. Permiso de obra al ayuntamiento, la haces y la legalizas. Ya está, sin La más haces con historias. una declaración responsable, ¿no? Entiendo. El permiso de obra depende también de cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento y te pueden requerir dentro del permiso de obra que sea una declaración responsable o que sea un permiso de obra. Eso tienes que acudir al ayuntamiento y enterarte de qué es lo que se requiere en cada caso, porque es el ayuntamiento el que te lo tiene que dar. Entonces, permiso de obra, en el caso más sencillo, sería declaración responsable, que es que tienes que aportar toda la documentación, pero firmas diciendo que cumples la normativa y por tanto puedes empezar, no te tienes que esperar a que te den la licencia de obras, sería el caso Vale. más sencillo, lo haces y lo legalizas y ya está terminada la obra. Vale. Eso sería en cuanto a las cuestiones legales que nos puede llegar a generar el Sí, autoconsumo. tener en cuenta que hay que pedir permiso a ayuntamiento, probablemente dependiendo la compañía distribuidora y finalmente en industria. Sí. Vale. Y los principales aspectos a la hora de realizar la tramitación de una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo. Pues bien, al hilo de lo que hemos dicho, tienes que tener en cuenta que al tener que pedir permiso de obras al ayuntamiento, tienes que preparar la documentación necesaria que te pide ese ayuntamiento, que por lo general suele ser una memoria justificativa de las obras Vale. que vas a hacer, con un presupuesto, perdón. Probablemente te pidan un estudio básico de seguridad y salud y casi seguro que te van a pedir también gestión de residuos. Entonces, memoria, estudio básico y gestión de residuos. Eso, documentación para el permiso de obras. Si tienes que pedir permiso de acceso a la compañía distribuidora, pues lo que te solicite la compañía distribuidora, que dependiendo de la potencia que vayas a instalar, pues puede ser desde una memoria hasta incluso un anteproyecto de esa instalación. Y dependiendo también del nivel de potencia, es posible que requiera aval.
un aval que tienes que depositar ante Hacienda, que te da un justificante que presentas ante la compañía distribuidora. Y finalmente, para ya terminar la legalización de la instalación, el certificado eléctrico en industria de la comunidad autónoma, y para eso, dependiendo también de la potencia, pues para menos de 10 kilovatios ese certificado requiere una memoria técnica de diseño y el diverso papeleo que te pida cada comunidad, que al final viene a ser todo muy parecido, pero cada comunidad lo hace de una manera distinta, con un procedimiento distinto, o sea, similar pero distinto. Vale. Y eso, pues tienes que entregar únicamente memoria técnica de diseño, o si es de más de 10 kilovatios, pues tienes que entregar el proyecto de ingeniería con el certificado fin de obra de ingeniería, y si es de más de 25, memoria técnica, no, o sea, si es más de 25, pues el proyecto de ingeniería, fin de obra y certificado de OCA. Vale, perfecto, perfecto, Demetrio. Pues prácticamente hemos llegado al final de las preguntas que tenemos para haceros. Y ahora sí que hay por aquí bastantes preguntas que han hecho los asistentes. Y por aquí las estoy un poco filtrando para hacerlas. Y bueno, previamente comentar que Demetrio y Sergio van a impartir uno de sus cursos que realizan de forma presencial sobre autoconsumo de instalaciones de energía solar fotovoltaica. Van a impartirlo en Todolux. Las fechas son el próximo 25 y 26 de marzo, 1 y 2 de abril, viernes y sábado. Viernes por la tarde, sábados por la mañana, van a estar con nosotros ampliando toda esta información que lógicamente pues, en 45 minutos no da tiempo a entrar tanto en detalle y a hacerlo de forma específica. Hoy nos han contado un poco de forma genérica cómo está el sector a día de hoy del autoconsumo, ¿no? Con energía solar fotovoltaica, y en este curso, que son 16 horas, será donde especifiquen, donde tengo entendido que Sergio va a explicar sobre todo el PVGI, cómo se entra, cómo se miran los datos, vamos a explicar cómo hacer un cálculo, un dimensionamiento correcto. Entonces, bueno, pues ahí tenéis toda la información en la página web para hacer la inscripción, y ahí estaréis con Sergio y con Demetrio, viernes y sábado, 4 días, 4 horas. Bueno, pues ahora vamos a pasar, si os parece, a la parte de las preguntas. Y aquí ya, tanto Demetrio como Sergio, vosotros me vais a decir quién de los dos prefiere responderla, ¿vale? A ver, hay una persona que ha preguntado, cuando se trata de una instalación nueva, o por ejemplo, ya sea un edificio donde no se tiene una curva de consumo, ¿cómo recomendáis realizar es decir, el dimensionamiento, ya que no tenemos una curva de consumo? ¿Qué recomendáis hacer en estos casos? Es decir, una nave industrial que se va a realizar nueva, no se tiene claro qué consumo va a tener, no se tiene una curva de consumo, un histórico. ¿Qué recomendáis para hacer el dimensionamiento? Sergio. Sergio, un segundo, que voy a activarte el micro. Ya puedes, Sergio, actívatelo. Ahora. Sí, gracias. Bueno, en estos casos, pese a que no tenemos la curva descargable, porque no tenemos un histórico, pero sí que es verdad que nos podemos sentar con el cliente y podemos determinar qué equipos, qué cargas, qué potencia tiene cada uno de ellos y en qué horas van a estar conectados, para sacarnos nosotros unos escalones, un perfil de cuál va a ser ese consumo. Si aún así no lo tuviéramos, pues tendríamos que irnos a consumos totales mensuales, consumos anuales, y a partir de ahí, pues establecer un porcentaje por encima de lo que consume o lo que se prevé que va a consumir. Hablo de totales, ni siquiera de curva, ¿no? Sí. Mensualmente o totalmente, para intentar abastecer esa energía, pero evidentemente sería una aproximación, Luego, dependiendo de cuál sea su curva real final, pues su tasa de autoconsumo puede ser de un 30 a un 40%, o puede ser un 70, 80 o incluso el 100%. Entonces, bueno, aquí lo que se trataría es de sentarse primero y determinar, si en la medida de lo posible, si se sabe el tipo de actividad y el tipo de carga, qué potencia, qué horas van a estar conectadas, para tener un medio perfil. Vale. Al hilo de esta pregunta, Sergio, han hecho otra, y es ¿qué recomiendas hacer de dimensionamiento cuando la residencia va a ser de alquiler? ¿Qué recomendación puedes dar para hacer un dimensionamiento cuando en una vivienda se quiere instalar
hacer una instalación solar y se va a ser destinada al alquiler y no se tiene claro cuándo va a ser su consumo. Sí, ahí Demetrio a lo mejor puede aportar, pero realmente si No, es de es el alquiler, mismo caso, es claro, es que es el estimar mismo unos caso, consumos y se hace sobreestimación, no sobre consumos reales. claro. Ahí lo que, bueno, si es una vivienda tendrá un grado de electrificación, sea básico, 5.750, o tendrá un grado de electrificación elevado, 9.200. Si previamente existía un consumo, pues bueno, hoy en día podemos tener un término de potencia que lo podemos contratar como queramos, 3, 4, 5. Es decir, el término de potencia que vamos a contratar o que se prevé que luego en alquiler contratemos y el grado de electrificación nos van a decir más o menos cuál va a ser el tope de consumo y a partir de ahí pues hacer una estimación. Vale. Sí, por lo menos recomendaréis suplir el consumo mínimo que tiene, pues ya sea el frigorífico y los elementos principales, ¿no? El consumo mínimo que se sabe seguro que van a tener. Sí, bueno, hay ciertas cargas que están conectadas todo el día. El frigorífico es uno de ellos, ¿no? El stand-by de muchos equipos, televisores, ordenadores también, pequeñas lámparas o luminarias. Pero luego hay otros equipos, pues no sé si dispone un termoeléctrico, a qué hora va a conectar ese termoeléctrico, si Claro. dispone de una cocina vitrocerámica, un horno o una vitrocerámica, o sea, un microondas, ¿a qué hora? Entonces, ahí lo que se puede hacer es estimar partir de cuál es el consumo diario en vatios hora o kilovatios hora día, lo cual nos va a llevar al consumo mensual y al consumo total anual y hacer una estimación con un porcentaje sobre ese consumo, porque no tenemos la curva, ¿no? No tenemos la curva, una estimación. Vale, perfecto. Pues esta pregunta respondida. Vamos a hablar un poco. Me preguntan, Sergio, si se está creando una nueva instrucción técnico complementaria del reglamento electrotécnico de baja tensión para fotovoltaica. Pues no lo sé, pero estaría bien. Quiero decir, estaría bien que se contemplara esa posibilidad, ¿no? En un futuro, una ITC específica para fotovoltaica. Yo desconozco a fecha de hoy, no sé si Demetrio, pero que yo sepa no, que yo sepa no. No, yo Vale, tampoco tengo noticia. Sí vale. que existe el IDAE, Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía, que tienen sus pliegos de condiciones técnicas. Si bien es cierto que son pliegos, el de instalaciones conectadas a red es del año 2011, hace 10 años, y el pliego de condiciones técnicas de instalaciones, perdón, el de aisladas de red es del 2009 y el de instalaciones conectadas a red es del año 2011, si no me equivoco, los podemos descargar en PDF. Luego existe la guía de tramitación, que también está en la IDAE para el autoconsumo, y luego lo que es el marco normativo que bien conoce Demetrio, el Real Decreto 244 del 5 de abril del año 2019. Y luego, pues bueno, dentro de la instrucción técnica complementaria de baja tensión 40, también creo, corrígeme tú, Demetrio, hay un anexo, ¿no? El anexo 1, que habla y especifica algunas condiciones a nivel de lo que sería el antivertido, etcétera. Sí, el anexo Pero 1 es las condiciones de antivertido, sí, concretamente. no hay una instrucción técnica complementaria específica hoy por Específica, hoy. a día de hoy, ¿no? Específica hoy por hoy. Lo habrá, pero no, a día de hoy no lo hay. Estaría bien, sí. Vale, perfecto. Están preguntando aquí, dice, hacen un comentario, dicen, hay muchas instalaciones fotovoltaicas de conexión a red sin ningún tipo de autorización que no tienen analizador de redes, por lo que invierten todo lo que no consumen a la red eléctrica. Preguntan si a día de hoy este tipo de acciones se están sancionando. De momento, por mi parte, no tengo constancia. Sé que es conocido por las distribuidoras, pero no tengo constancia de sanciones. Pero en el momento que quieran, las pueden sancionar, sí. Vale, perfecto. Y me están preguntando por la parte de bombas de riego. Dicen, ¿hay alguna regulación de instalaciones fotovoltaicas en el sector de bombas de riego, ya que se están instalando sin ningún tipo de documento? A nivel de legalización, una instalación de bombas de riego directa, sin conectar a la red, sería una instalación aislada. Y como tal instalación aislada, debe ser legalizada en base al reglamento de baja tensión, la ITCBT 40. Igual, como ahí nadie va a ver ni a revisar, pues en principio se pueden instalar sin llegar a legalizar, que es, por cierto, lo que se está haciendo. Pero es Vale, una instalación ilegal. Se puede legalizar perfectamente mediante el procedimiento de aislada. aislada. Vale,
Perfecto, pues pregunta respondida. Y tendríamos la última desde México. Mi gran amigo Raúl Barreiro nos dice, en caso de módulos bifaciales, ¿cuál es el promedio de producción que debe considerarse en la cara inferior cuando hacemos un sobredimensionamiento? Bueno, realmente cuando estás utilizando módulos bifaciales, el fabricante en la ficha técnica lo que te suele dar es el valor de potencia del módulo en su cara principal, imaginaros 400 vatios, y luego pues te da más, imaginaros un 30% más 120, en total 520. Pero ese más 120 depende de las condiciones que fueran ideales, idóneas, de máxima captación en la parte en la cara que está detrás del módulo, que no siempre se va a conseguir. Es decir, normalmente las fichas recomiendan una altura de aproximadamente un metro y algo con respecto al suelo, y que la superficie sea lo más blanca posible la que hay detrás para que refleje la máxima luz. Pero más allá, yo no he visto sobre fichas técnicas, más allá que te garanticen que esa cara que de detrás te vaya a sumar más de un 25 o 20-25, como mucho un 30%. No he llegado a ver módulo. Vale, perfecto. Muchas gracias, Sergio. Aquí Sí. hay una pregunta que yo creo que va a ser también la última. Y están preguntando, ¿hay algún dispositivo para la gestión de los excedentes? ¿Quién responde? A ver, bueno, en relación, bueno, al excedente y en relación también, creo que a una pregunta que han hecho por aquí, creo que Fernando, en relación al contador. El contador de compañía ya es bidireccional. Quiero decir, no hay que instalar en una instalación, por ejemplo, individual, autoconsumo individual, autoconsumo directo, no hay que instalar un contador adicional. El contador lo aprovechas, el que ya tienes en tu propia instalación, porque es un contador que te reemplazaron hace ya unos años, que es electrónico y que es bidireccional. Por tanto, te va a contar la energía que tú viertes a la red, y te va a contar, como ha hecho desde que te lo cambiaron, la energía que tú estás consumiendo de la red eléctrica. Y esa información es la que luego utiliza distribuidora o comercializadora para hacerte la compensación. A ti te llega al final en tu factura un par de renglones más donde te pone lo que has consumido, lo que pagas por término de potencia, término de energía, y luego tantos kilovatios vertido a red que ha cogido a mecanismo de compensación con ese precio, el precio que tú tengas acordado con tu comercializadora, pues este es el importe que te van a compensar. Vale. Perfecto. Pues yo creo que hemos sido hoy súper puntuales. Hemos empezado a las 7:05, son las 8 menos 5. Además, prácticamente durante toda la sesión hemos sido 50 participantes, por lo que todo lo que habéis comentado ha generado interés que nadie se ha ido. Así que vamos a dejarlo aquí por hoy. Sergio, Demetrio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos tanta información, tanto conocimiento que nos habéis impartido, de tantos años de experiencia que lleváis y de recorrido. Para el que le interese profundizar, para el que le interese, tenga más dudas sobre dimensionamiento, cálculo, sistemas, software informáticos, tienen el curso donde van a poder tener 16 horas más con vosotros, con vuestra compañía. Y nada, para los demás, para el que haya llegado tarde, para el que se haya perdido alguna parte, este vídeo lo tendremos en YouTube. Ya sabéis que en YouTube hay un canal que se llama Todolux. Si no estáis suscritos, deberíais de ir allí ahora mismo a suscribiros. Y nada, espero que os haya gustado y muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias también. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias al equipo de Todo Luz. Gracias.